Hablar con Jix Gordon, él es consejero económico comercial de PromPerú en Alemania, para que nos dé todos los detalles. ¿Qué tal? Bienvenido. Coméntenos cómo están avanzando las exportaciones peruanas al mercado europeo. Muy bien, muy buenas tardes, Maritza. Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar sobre las exportaciones a Europa. Bueno, coincidentemente estamos en Lima, los consejeros económicos del Perú en Europa, en una actividad que se llama la Promo. Y esta actividad, de alguna forma, está haciendo un balance de 10 años del Acuerdo de Libre Comercio que suscribió el Perú con la Unión Europea. Y estamos mirando qué es lo que hemos logrado en estos 10 años y cuáles son las perspectivas que tenemos hacia adelante, ¿no? Los resultados son muy positivos. ¿No? Muy positivos porque las exportaciones han crecido constantemente a pesar de la pandemia, ¿no? Las exportaciones han crecido y hemos entrado a muchos nuevos mercados en Europa, mercados que antes para nosotros tal vez eran desconocidos, hoy en día ya están recibiendo productos peruanos de las diferentes regiones del país. ¿A cuántos mercados estamos llegando? Estamos llegando a toda la Unión Europea. A toda la Unión Europea, si bien los puntos de entrada son los puertos principales, Rotterdam, Amberes, Hamburgo, ¿no? A partir de estos puertos estamos llegando a países donde antes no llegábamos, como ya mencioné, como por ejemplo los países nórdicos, ¿no? Estamos llegando a Suecia, a Dinamarca, con una diversidad de productos, café, cacao, Europa Oriental, un mercado que hace 10 años, cuando no lo mirábamos, ¿no? Hoy en día estamos participando en ferias en algunos países de Europa Central, estamos recibiendo delegaciones empresariales peruanas que visitan estos países y al revés también misiones de empresarios polacos, de empresarios de países como Suecia o Dinamarca, que vienen a visitar el Perú por su riqueza exportadora del café, del cacao. ¿Y cuáles son los productos peruanos más preciados en el mercado europeo? Justamente los que mencionaba, el café y cacao, tienen una muy buena reputación en Europa. El mercado europeo está valorando la calidad del café. Y más allá de la calidad, se está reconociendo también un trabajo de sostenibilidad y se está premiando un trabajo de sostenibilidad, ¿no? Si hablamos de algunas certificaciones, por ejemplo, el tema orgánico, que es un tema que valora mucho el europeo, la oferta peruana está cumpliendo los estándares, ¿no? Y hay otros aspectos de conservación, aspectos sociales, que cada vez son más exigentes en el mercado europeo, que el Perú está cumpliendo y que debe seguir cumpliendo para poder seguir accediendo a estos mercados como por ejemplo, el café y el cacao, pero tenemos otros tantos más, como las frutas y los ingredientes naturales. Ahora, sabemos que la Unión Europea, Europa en sí, ¿no? Es uno de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Pero ¿qué tan complicado es exportar a este mercado, ¿no? Si lo comparamos de repente con China o con Estados Unidos, ¿cuántas trabas quizás o requisitos debe cumplir el exportador peruano? Sí, es una pregunta que nos hacen los empresarios, los emprendedores, los empresarios que van a las actividades que ofrece PromPerú para asesorar. ¿Cómo exporto a Europa? ¿Cómo me preparo? Bueno, lo importante obviamente es tener un producto de calidad y que cumpla las exigencias que tiene cada mercado, ¿no? Y cuando hablamos de Europa, hablamos de la Unión Europea, hablamos del Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea, hablamos también del mercado ruso, que tiene otras exigencias, pero lo que exige el importador, y esto es un común denominador en Europa, es la confianza que debe existir entre el importador y el exportador. Y para generar esta confianza, más allá de la calidad del producto y los estándares que se deben cumplir, es la fluidez de la comunicación, el cumplimiento de los plazos, en fin, en general respetar la cultura empresarial de estos países. Y esta crisis política, estas protestas, los fenómenos climáticos que nos han afectado, sobre todo en el norte, y que ha golpeado en las agroexportaciones, sobre todo, ¿han retrasado quizás los envíos hacia este mercado? Digamos que las exportaciones del Perú han tenido un crecimiento constante, ¿no? Y el vehículo de las exportaciones ha estado en todo momento en marcha. Si bien durante ¿Pero se ha habido alguna reducción a raíz de esto? Durante la pandemia ha habido, en algunos sectores, algunas líneas de productos, ha habido un freno. El año 2022 hemos retomado en algunas líneas, en algunos productos, pero lo que vemos a lo largo del tiempo es que las exportaciones peruanas están creciendo. ¿Y este 2023 han encontrado quizás ese freno? Lo que vemos el 2023 en Europa es que Europa misma está en un proceso de inflación, tiene un problema muy grave de energía.
¿no? Debido al conflicto en Ucrania. Y esto está alterando el poder adquisitivo de muchas partes de Europa. Entonces, eso definitivamente está afectando al comercio en general. O sea, ¿se ha reducido quizás la demanda de productos peruanos en ese caso? Lo que estamos viendo es que el primer semestre hemos caído un poco. El segundo semestre vamos a recuperar y en eso estamos trabajando. ¿Y cuánto hemos caído, por favor? El primer semestre hemos reducido 4% comparando con el año anterior, que fue un año atípico. No es tampoco. Es un año atípico. ¿Por qué? Porque el año 22, recuerda que el año 22 fue la recuperación luego de la pandemia. Claro. Entonces, a lo que estamos apuntando ahora con PromPerú en Europa y en otras partes del mundo también es a dinamizar nuestras exportaciones a través de las ferias a las que estamos yendo. ¿Esta caída del 4% en el primer semestre de este año a comparación del 2022 se debe a estos factores climáticos y a la crisis política o no? En algunos productos del agro, sobre todo, y también sector pesquero, se debe a aspectos climáticos. ¿En qué productos agrícolas? La oferta de las frutas básicamente está condicionada pues, a factores climáticos. Entonces, si hay alguna alteración en la producción, por ejemplo, de los mangos, ¿no? Entonces, claro, esto se va a reflejar finalmente en las cifras, en la cartera de exportación del Perú. Claro, lo que no me queda claro, bien, ya hemos visto que los factores climáticos han influido, los temas de las protestas también han influido, ¿se podría decir? En el sector de exportaciones no ha habido impacto porque las cadenas han estado funcionando, ¿no? El mercado no se ha visto afectado, pero lo que sí, bueno, y eso sí lo hemos visto y lo seguimos todavía sufriendo, es el tema del turismo que se ha visto afectado a lo largo de estos últimos años, en donde tenemos todavía que recuperar las cifras que teníamos el año 2019. En comercio no, en comercio hemos seguido una tendencia creciente que el año 2024 va a retomar la tendencia que teníamos antes de la pandemia. ¿Turismo europeo en Perú o peruanos para allá? En general, el turismo europeo al Perú todavía tiene que recuperar los estándares del 2019, ¿no? En eso se está trabajando fuerte, estamos organizando, además de las ferias que ya mencioné, estamos lanzando una campaña en varias partes del mundo. ¿Y qué está haciendo qué está influyendo en el hecho de que no se pueda recuperar todavía el turismo? ¿Qué dicen los turistas, ¿no? De repente tienen miedo por la inseguridad ciudadana, ¿no? Los conflictos. En general, el tema de la confianza es sumamente importante y lo que estamos mostrándole a los consumidores europeos y a los potenciales turistas europeos es que el Perú está abierto a recibirnos, que ya se puede visitar todos los destinos turísticos y que las facilidades están dadas para visitar nuevamente el Perú. ¿En cuánto nos habremos recuperado a comparación del 2019? La expectativa es que el 2024 recuperemos ya la secuencia, la tendencia que teníamos pre-pandemia y que el 2025 recuperemos el crecimiento, es decir, que comencemos a crecer, ¿no? Entonces, habremos alcanzado esta línea que teníamos, que venía creciendo muy fuerte, tanto en comercio como en turismo, ¿no? Desde la firma del Acuerdo de Libre Comercio en el caso de las exportaciones y en el turismo ya de varios años, ¿no? Perfecto. Ahora, teníamos una duda, justo se lo había comentado también, ¿no? Hay una preocupación por el tema de la legislación en la Unión Europea con esto de que se van a tener que importar productos de zonas libres de deforestación, ¿verdad? ¿Cómo ha calado esto en los exportadores peruanos? ¿Es preocupante ello? ¿Cómo podría afectar quizás, retroceder? No sé. Bueno, el tema de la deforestación no es algo nuevo, no es algo que se inventa la Unión Europea, es algo que ya existe en una serie de convenios en donde el Perú participa, ¿no? Y acuerdos y compromisos, es decir, el Perú está comprometido a la conservación de los bosques. Y lo que implica esta ley antideforestación implica que los productos que tengan un origen cercano o de zonas de bosques muestren que a la hora de producir no se ha deforestado, ¿no? Y en el caso peruano estamos hablando del café, estamos hablando del cacao, estamos hablando de maderas y de otros productos amazónicos y el trabajo que nos queda es hacer monitoreo. No es que vaya a ser una barrera, sino es que se debe mostrar a través de un monitoreo de los bosques
que se está cumpliendo la conservación de los bosques y no se está afectando los bosques, ¿no? Entonces, si se muestra el cumplimiento de la no deforestación, el producto no va a tener problemas de ingresar a la Unión Europea. Y actualmente, ¿cómo vamos en cuanto a recuperación, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que le falta al exportador peruano? Quizás sello de garantía, no lo sé. Bueno, lo que estamos trabajando en PromPerú es, en primer lugar, capacitar a las pymes, capacitar para prepararse para los mercados internacionales, ¿no? Tenemos esta actividad que es la promo. En esta semana justamente tenemos reuniones con empresarios que están interesados en exportar a Europa. Se les está dando las herramientas, se les está mostrando oportunidades de negocios y los estamos invitando a participar en eventos que tenemos en Europa, ¿no? Como próximamente tendremos una feria en la ciudad de Colonia, Alemania, que es la Feria Anuga, la principal de alimentos y bebidas. Entonces, las herramientas que usamos en PromPerú son, por un lado, la capacitación, por otro lado, brindarles plataformas a los exportadores para que puedan tener reuniones con los potenciales importadores. En la medida que las empresas peruanas participen en esto y se preparen para ingresar al mercado europeo, en este caso el que estamos tratando esta semana, las condiciones deben estar dadas, ¿no? En las oficinas comerciales, que estamos en diversas partes de Europa, apoyamos justamente a las empresas para que entren en contacto con los importadores europeos y para que puedan presentar sus productos en el mercado. Perfecto. Van a hacer ustedes un evento, ¿no? Promo Europa. Haga la invitación. ¿Dónde? ¿En qué momento cómo pueden participar? Sí, la Promo Europa es del 22 al 25 de agosto. La organiza PromPerú. Se pueden registrar en la página de PromPerú para tener reuniones con los consejeros económicos comerciales y los especialistas de mercado que han venido para acompañar a sus consejeros para asesorar a las empresas los elementos necesarios para poder presentarse en los mercados. Perfecto, le agradecemos por esta información. Jackson Gordon, consejero económico comercial de PromPerú en Alemania.